podemos grabar la sesión. Y bueno, pues fíjense que nosotros hemos venido trabajando con vigas y nos hemos dado cuenta de que al recibir una carga, pues se van a deformar o se van a flexionar. Y gracias a eso, bueno, pues la sesión pasada decíamos, bueno, si nosotros nos imaginamos que dentro de esta viga ponemos, pues tal vez 4 puntos, esos 4 puntos los podemos colocar a una misma distancia en la parte de arriba y en la de abajo, les podemos llamar punto A, B, C y D. Bueno, resulta que en la viga deformada, pues esos puntos van a cambiar un poco su configuración, tal vez exagerándolo. Pues yo tal vez me encontraría que los puntos C y D van a estar un poco más alejados en la parte de abajo, mientras que en la parte de arriba van a estar un poco más juntos. Y eso se va a dar porque la viga intenta flexionarse. La sección, en cada etapa en la que esté esa viga, la sección va a permanecer plana, pero al momento de flexionarse, pues digamos que las partículas de arriba intentan unirse o comprimirse, mientras que la parte de abajo se tensiona y en la parte de arriba se comprime. Ok, resulta que nosotros decíamos, bueno, pues entonces nosotros podemos identificar a esa sección estructural y de esa sección estructural, si está hecha de un solo material, bueno, pues a partir de su centroide podemos considerar que la parte de arriba sufre compresión o esfuerzos que intentan entrar a la viga, mientras que la parte de abajo sufre una tensión o fuerzas que intentan salir de la viga o desprender las fibras inferiores. Y por eso nosotros dibujábamos un diagrama de fuerzas de compresión y fuerzas de tensión que están actuando dentro de la viga. Para calcular esas fuerzas, o esos esfuerzos más bien, perdón, nosotros le llamamos esfuerzo por flexión. Y en algún texto puede ser que tú lo encuentres como esfuerzo por flexión pura. La formulita para calcularlo era esfuerzo igual a momento por distancia centroidal entre el momento de inercia. Bueno, y pudimos encontrar, pongamos, sobre si una sección de concreto era capaz de soportar esa magnitud de esfuerzos, o nos dimos cuenta también de que, pues, si fuera concreto, lo más seguro es de que en la parte de abajo van a aparecer algunas grietas, porque usualmente el concreto no tiene la capacidad para resistir esfuerzos de tensión. Eso lo veíamos la sesión pasada. Pero fíjate, hay personas que son un poco observadoras y se darían cuenta de que nos podemos imaginar esta misma viga, pero ahora, ¿qué le pasa? En lugar de analizar las secciones verticales, las que irían de arriba hacia abajo, alguien diría, bueno, ¿y qué le pasa a las secciones horizontales? Voy a borrarlas y ahorita las vuelvo a dibujar. Ahorita voy a borrar esto de aquí. Alguien diría, bueno, está bien, yo sí le entiendo a que la parte de abajo se abre, se tensiona, pero ¿qué le pasa a las fibras horizontales? A ver, vamos a ver si nos podemos seguir. Mira, si nosotros nos imagináramos de que esta viga también está hecha a partir de una sucesión de capas, una sucesión de átomos que tienen una secuencia horizontal, bueno, pues resulta que esa sucesión de placas, a la hora que se deforma, pues también cambia de forma. Evidentemente que las partes de abajo pues van a estar sometidas a tensión y las de arriba van a estar sometidas a compresión. Pero algo importante es de que si nosotros nos imagináramos, por lo menos en ese sentido de la imaginación, nos imagináramos un perno en esta zona, un pernito aquí, bueno, muy probablemente ese perno sería sometido a fuerzas cortantes, porque las barras de arriba, vamos a ver si le puedo hacer aquí un zoom, las barras de arriba yo creo que intentarían desplazarse. Si fueran plenamente barras, intentarían desplazarse porque dice, me está comprimiendo, entonces yo no me quiero comprimir, me patino hacia afuera. Y las de abajo dicen, me está jalando. Entonces, como me está jalando, me está tensionando, pues me patino hacia abajo. Entonces, digamos que ese perno, si lo volviera yo a dibujar aquí, estaría experimentando unas fuerzas de unas barras que van hacia arriba, mientras que otras van hacia abajo. Ese perno, lo vuelvo a dibujar por acá, afuera, resulta que recibiría fuerzas en un sentido y fuerzas en otro sentido, y provocarían un corte sobre el perno. Y nosotros ya hemos platicado acerca de esas fuerzas que están actuando en un sentido y en otro, y provocarían un esfuerzo cortante. Ahora, alguien me va a decir, oye, profesor, pero es que la viga no está hecha de fibras. Bueno, pero mira, vamos a poder imaginarnos esto. Miren, ¿qué pasaría, pongamos, si yo
veo un libro como esos que nos gustan en ingeniería, ¿no? Los que son un poquito robustos. Em, pues resulta que este libro también lo podemos someter a flexión, es decir, le aplicamos una carga por arriba y por abajo. Y mira, ¿qué le pasa a las hojas? ¿Qué le pasa a las hojas en la parte de arriba? Mira, patinan, como que se mueven, o sea, la flexión, que yo creo que es muy fácil de identificar aquí en la parte media del libro, bueno, esa flexión logra que las hojas se muevan. Ahora, ¿qué pasaría si yo restringiera parte de las hojas y le provocara la flexión? Mira, voy a hacerlo ahí. Restringo parte del, restringo parte de las hojas y las otras se mueven. Pues resulta que generan fuerzas cortantes entre hojas y hojas. Mira, al desplazarse, las de arriba se levantan más que las de abajo. Significa que se va a dar una fricción entre las partículas, entre las diferentes láminas que generan, en este caso mi libro, o en un caso más parecido a lo que estamos tratando de analizar, dentro de la viga. Regreso a compartir mi pantalla. Mira. Y entonces, yo creo que así es más fácil identificar que entre fibra y fibra horizontales que componen a la viga, fibras horizontales, se va a presentar un esfuerzo cortante. Y resulta que nosotros para el esfuerzo cortante utilizamos la letra tau. Eh, y el día de hoy vamos a platicar de algo que se llama esfuerzo cortante provocado por flexión. Y la formulita que nos permite calcularlo es tau igual a una fuerza cortante, no es lo mismo fuerza que esfuerzo, sea fuerza cortante por el primer momento de área entre el momento de inercia y la base. Es decir, con eso, con esta formulita, vamos a medir la, la posible falla de la viga, pero en un plano horizontal. En este plano, voy a tratar de remacharlo ahí, en ese plano horizontal que generan dos fibras horizontales dentro de la viga. La vez anterior, nosotros lo que estábamos midiendo era cómo iban rotando las secciones verticales. Ahora, esto lo estamos encontrando para secciones horizontales o fibras horizontales. Bueno, ahora, ¿qué significan estos términos? Pues bueno, yo creo que la fuerza B es muy fácil de identificar, simplemente es fuerza cortante. Para eso nosotros ya sabemos calcular fuerzas cortantes. El momento de inercia también ya lo sabemos calcular. La B, pues es la base. Pero el único término raro es la Q y se llama primer momento de inercia. Primer momento de área. Primer momento de área. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, fíjate, si lo que yo te estoy pidiendo que te imagines es de que las fibras superiores intentan salirse, mientras que las fibras inferiores intentan bajar porque están siendo tensionadas, bueno, pues eso de forma lateral yo me podría imaginar la misma sección transversal, pero en la que alguna fibra superior intenta desplazarse con respecto al resto. Ahora, si toda la altura de la viga, esta altura H y esta base B, tienen un área, pues evidentemente que el área que yo te subrayé de color rojo también tiene un valor de área. Y la fuerza que se va a presentar entre esta fibra que intenta desplazarse distinto al resto de la viga, bueno, pues la podemos medir a través de la distancia que hay entre el centro de toda la viga, centro de la sección, y el centro de la fibra que estamos analizando. Entonces, la fibra también tiene su propio centro y a esta distancia le podemos llamar Y. Porque, bueno, pues a ver, déjame dibujártelo aunque sea aquí en este pedacito. Pues ya ves que nuestra viga tiene un eje de las zetas, un eje de las Y hacia arriba y un eje de las X en su profundidad. Entonces, digamos que esta sería hacia arriba una distancia Y. Si yo quiero encontrar el primer momento de área, lo que voy a hacer es multiplicar área por distancia Y. Se llama momento de área porque es
como si fuera un momento, fuerza por distancia, nada más que ahora es área por distancia. Ese es el primer momento de área, entre el centroide de la fibra y el centroide de toda la sección. De hecho, cuando manejamos momentos de inercia, no sé si te recuerdas la fórmula del teorema de los ejes paralelos, el momento de inercia IXX utiliza la sumatoria de las inercias locales más la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias y al cuadrado. Fíjate que esto sería el segundo momento de inercia, distancia y al cuadrado. En cambio acá tengo el primer momento de inercia, distancia y a la primer potencia. Bueno, ahora, lo importante, creo que, y ustedes, es de que se puedan imaginar este fenómeno que te platico con el librito, ¿no? Tú tienes un cuaderno ahí seguramente muy cerca de tus manos y puedes observar esto, ¿no? Que las hojas de arriba patinan o las fibras de arriba patinan y generan una fricción con respecto a las hojas de abajo y se levantan. Entonces, ese fenómeno lo podemos evaluar mediante resistencia al esfuerzo cortante. Y para eso, pues vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a hacer un ejemplo, el que ustedes me digan de longitud, en donde nos vamos a imaginar una viga, tal vez en esta ocasión, yo te pediría que fuera una viga de madera. Vas a decir, ¿a poco sí hay vigas de madera? Sí, sí hay vigas de madera. Sobre todo, pongamos en la época del México porfirista, pues las vigas de madera eran muy comunes, ¿no? Vamos a imaginarnos por acá una sección de viga de madera, cuadrada o rectangular, más bien dicho. Ustedes me dicen las dimensiones y qué tan larga o qué dimensiones va a tener esta viga de madera. Y vamos a tratar de calcularle sus esfuerzos por flexión y sus esfuerzos por fuerza cortante. Vamos a decirle aquí a nuestro lector que esto es de madera y que es de pino blanco. Ok. Una pregunta como ¿de qué dimensiones consideramos esta viga? ¿De qué largo? Tal vez en una recámara de una hacienda porfirista exista esta viga. ¿8 metros? No, ¿verdad? Está bien, está bien. Vamos a ponerle aquí que tenga longitud igual a 8 metros. Longitud igual a 8 metros. Vamos a considerarle una carga puntual. Ahorita ustedes me dicen dónde la ponemos esa carga. Y vamos a considerar que valga esa carga 1000 kilogramos, o sea, una tonelada. Miren, pongamos, yo a diferencia del ejemplo de la vez pasada, en esta ocasión vamos a considerarle una sobrecarga distribuida. Esa sobrecarga, vamos a ponerla ahorita de color verde, ahí va una carga distribuida, que sea la correspondiente al peso propio de la viga, lo que pesa a sí misma, ¿no? Peso propio. Y resulta que nosotros podríamos sacar cuánto pesa esa viga si sabemos sus dimensiones. Para una viga de 8 metros de largo, probablemente podríamos considerar una sección transversal tal vez de 60 centímetros por 20 centímetros. Yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? 20 centímetros. Ahora, yo ahorita los estoy proponiendo. A medida de que avance nuestro curso, ustedes se van a dar cuenta de si están bien esas dimensiones o no. Ahorita yo las estoy proponiendo. Fíjate que si nosotros tenemos estas dimensiones de 60 centímetros y 20 centímetros, tendríamos un área de 20 por 60. Sería de 1200 centímetros cuadrados. Pero probablemente requiere ese valor en metros. Entonces sería multiplicar 0.2 por 0.6. Te vas a dar cuenta que entonces tengo un área de 0.12 metros cuadrados. Ahora, ¿por qué digo que lo podemos requerir en metros? Porque si nos imaginamos un metro de viga, vamos a ver si aquí ya nos la imaginamos, un metro de viga que mida 100 centímetros o un metro de fondo, pues resulta que podríamos, si sabemos el área transversal de esta viga, podríamos calcular su volumen.
¿Estás de acuerdo conmigo que el volumen lo podemos calcular como área por longitud? En este caso es de 1 metro. Entonces nuestro volumen en 1 metro de viga va a ser el mismo, ¿no? Algo así como 0.12 por 1, pues 0.12, pero ahora van a ser metros cúbicos. Vamos a aclararle a nuestro lector. Para 1 metro de viga. Ok, ahora, ¿por qué lo hice? Porque nosotros podemos encontrar en algún libro, en alguna publicación, cuál es la densidad de la madera de pino. Y para eso pues, podemos abrir nosotros nuestro Piran Johnson. Un segundito. Y es el Piran Johnson o cualquier otro libro, nos debe de tener una tablita donde nos indique resistencia de los materiales. Fíjense, pongamos este librito en la página 749, nos dice cuál es la densidad de una madera de pino. Mira, pongamos aquí, hay diferentes tipos de pino, hay robles, hay nogal. Es más, una pregunta, ¿lo quieren hacer de pino o lo quieren hacer de roble? Ahorita todavía lo podemos cambiar, ¿no? De pino está bien, profe. De pino es un material que utilizamos mucho en la actualidad, ¿no? De hecho, si ustedes pasan cerca de algún mercado, seguramente van a ver que hay todavía camas de madera o comedores que venden en los mercados de pino blanco, porque es una madera pues bastante común y bastante fácil de encontrar. Miren, pongamos ahí, para el pino estamos encontrando un valor de densidad de 390 kilos por metro cúbico. Esa es la densidad. Ah, bueno, pues entonces eso lo puedo anotar en mi tablita. Y puedo decir, mira, yo sé que como es de pino blanco, tiene una densidad de 390 kilogramos por cada metro cúbico. Y la fórmula de la densidad es masa por volumen. De aquí podemos despejar a la masa y nos va a quedar... no, perdón. Ya le escribí mal. Me van a decir, me va a regañar mi profesor de física de la secundaria. Dice, ¿cómo que la densidad es masa por volumen? La densidad es masa entre volumen. Perdón, tuve un lapsus brutus. Em, entonces, la masa la puedo despejar, ahora sí, como volumen por densidad. Y yo ya tengo cuánto es el volumen de 1 metro de viga. Entonces, podría multiplicar estos dos valores y saber que para 1 metro de viga, mi masa va a ser de 0.12 por 390. Voy a tener una masa del orden de 46.8 kilogramos por cada metro, porque es 1 metro de viga. Ahora, estos 46.8, pues la podría, bueno, en un sentido estricto no sería aquí por metro, pero digamos que yo lo podría transformar en un valor, pues fácil, identificable, colocable aquí como omega. ¿A cuánto lo quieren redondear? ¿A 47 o a 50? Yo digo que 47. Ok, vamos a dejarlo así en 47. Omega igual a 47 kilogramos por cada metro. Aquí salió el cada metro porque significa 1 metro de viga, ¿no? Eso es lo que sería de peso propio. Y aparte va a tener una carga de 1000 kilos. Ok, bueno. Ahora ya tenemos nuestro problema ahí planteado. Ahora podríamos pasar a calcular sus reacciones. Esas reacciones, fíjate que lo podemos hacer de nuestra viga, lo podemos hacer con sumatorio de momentos, pero también me gustaría que aprendieran a hacerlo al dividir la viga. Mira, ¿qué pasaría si yo tuviera la suma de dos vigas? Podría utilizar el principio de superposición. Una de estas vigas que maneje el peso propio y otra de estas vigas que maneje la carga puntual. Perdón, todavía no
no me dicen dónde colocamos esos 1000 kilos. Vamos a ver si los podemos mover. ¿A qué distancia del apoyo A los pongo? ¿A 2 metros? ¿A 5 metros? ¿A 4 metros? A la que ustedes quieran. ¿A qué distancia del apoyo A? ¿A 4? ¿A la mitad? Sí. Va, pues a la mitad. A la mitad. Ahí está. Eh, exactamente a la mitad, lo cual significaría que esa carga de 1000 kilos, déjame ver si la puedo también seleccionar aquí. La voy a llevar a la mitad. Bueno, pues resulta que tendríamos un problema pues bastante sencillo, ¿no? Fíjate que sería la reacción A1, la reacción B1, la reacción A2 y la reacción B2. Como digamos que ambas vigas van a ser simétricas, pues pongamos de la primer viga, la que soporta solamente su peso propio, pues yo tendría una carga total de 47 por la longitud de la viga. 47 por 8, 47 por 8, a mí me da 376. Pero si la mitad se va a ir hacia el apoyo A y la mitad hacia el apoyo B, pues resulta que la reacción A va a cargar 188 kilos, mientras que la reacción B va a cargar otros 188 kilogramos por peso propio. Ahora, por la carga puntual, pues como va a estar a la mitad se va a ir a la izquierda, la mitad se va a ir a la derecha. Entonces voy a tener 500 kilos a la izquierda y 500 kilos a la derecha. Eso a su vez, ¿qué significa? Bueno, pues que podría sumar ese par de reacciones de dos vigas separadas y podría encontrar que la reacción AY suma 500 más 188, 688 kilogramos, mientras que la reacción BY también tiene un valor de 688 kilogramos. Ahí están mi par de reacciones, ¿no? Ese par de reacciones yo creo que valdría la pena colocarlos en nuestro problema original, saber que vamos a tener una carga hacia arriba de 688 kilos y en el apoyo B también vamos a tener una carga hacia arriba que va a valer 688 kilos. Bueno, si ya tengo las reacciones, pues yo creo que podría plantear mi diagrama de fuerza cortante. Para eso voy a tomar mi plumoncito azul y le voy a indicar aquí a mi lector. Mira, aquí voy a dibujar el diagrama de fuerza cortante. Usualmente utilizamos una letra B. Bueno, ahora, mi diagrama va a empezar en 0 porque antes de la viga, antes de que exista viga, no puede haber fuerza cortante. Ya que hay viga, pues ya tiene un valor. Empieza en 0 y va a subir el valor de la reacción. Va a subir hasta un valor de 688 kilogramos. Y después va a empezar a bajar por 4 metros su peso propio. Si yo multiplico 4 metros por el peso propio de 47 kilos, 47 por 4, me da que va a bajar 188 unidades. Entonces, si empieza en 688, voy a llegar a un valor de 500. Y ahí está mi diagrama de fuerza cortante positiva. Ahora, ahí en ese punto se encuentra la carga puntual. Esa carga puntual que va hacia abajo, pues va a provocar que desde un valor de 500 positivo, llegue hasta un valor de 500 negativo. Y después de este valor de 500, el primer metro va a bajar 47 kilos, el segundo metro otros 47 kilos, el tercer metro otros 47 kilos y el cuarto metro otros 47 kilos, lo cual va a hacer que baje otras 188 unidades. 4 por 47, 188. Y voy a llegar a un valor de menos 688 kilogramos. Y ahí tengo mi fuerza cortante negativa. Ahí está mi diagrama de fuerza cortante. Bueno,
Ahora, ya que tengo ese diagrama de fuerza cortante, podría dibujar también mi diagrama de momento flector. Tú recordarás que por este tipo de apoyos, que son apoyos simples, al inicio y al final, mi momento flector debe de valer 0. Para empezar a subir, voy a calcular el área de todo este trapecio. Y tú recuerdas, yo creo, que el área de un trapecio es, área del trapecio es base mayor más base menor entre 2 por el desarrollo, ¿no? O por la altura. Quiere decir que si yo quiero calcular esta área del trapecio, pues voy a necesitar sumar 688 más 500 entre 2 y por 4 metros. Algo así como 2.376. Esa área vale, se la anotamos por aquí también, área, 2.376 kilogramos de alto por metros de longitud. Y eso precisamente me va a dar la coordenada de mi momento flector. Voy a dibujárselos. Ahí está. Vamos a llegar a un valor de 2.376 kilogramos punto metro. Subo primero incrementos que miden más, luego incrementos más pequeños y al final incrementos más pequeñitos. Por eso mi gráfica es una curva. Y ahí está nuestro diagrama de momento flector hasta ese punto, ¿no? Momento flector. Bueno, después voy a tener un área negativa y habría que calcular el área de este lado, que va a ser el área que va a empezar a bajar. Y otra vez tengo un trapecio. Si tengo un trapecio, necesito sumar base mayor más base menor entre 2 por el desarrollo, que también van a ser 4 metros. Entonces, pues prácticamente me va a dar lo mismo, ¿no? 688 más 500 entre 2 y luego por 4. Mi resultado va a dar 2.376, lo cual va a hacer que baje mi diagrama de momentos al punto inferior. También con una curva, porque primero baja poquito, primero tengo incrementos pequeños que hacen que baje poquito, luego incrementos mayores que baja con más pendiente y al final incrementos más grandes que hace que baje con más inclinación mi diagrama de momento. Ahora, digamos que el trazar el diagrama de momento y el diagrama de fuerza cortante, pues era parte de nuestro curso de estática o por lo menos del inicio de resistencia de materiales. Pero no sé si nos genera algún problema este trazo de diagrama de fuerza cortante y de momento flector. Si alguien tiene algún conflicto con esto, sería bueno que nos dijera, ¿no? Profe, yo no sé de las reacciones, ¿dónde sale el 188 de Ya. A y de Mira, B? digamos que esta viga que era difícil, la dividimos en 2 vigas más sencillas. Una que está a la izquierda y una que está a la derecha. ¿Sale? La viga donde dices el 188, nada más va a considerar su peso propio. Entonces, déjame te la amplío aquí abajito. Esa viga que nada más va a considerar su peso propio, significa que cada metro de viga va a pesar 47 kilogramos cada metro. Eso le llamamos carga omega, ¿no? Es el peso propio de 1 metro de pino blanco con esta sección. Ok. Ahora, el primer metro pesa 47 kilos, el segundo metro pesa 47 kilos, el tercer metro 47 kilos, el cuarto metro 47 kilos y así sucesivamente, hasta llegar a 2. ¿Sale? Toda esa carga, si la pudiéramos eliminar y colocar en un solo punto, pues la colocaríamos a la mitad, donde está su centroide. Y entonces yo multiplicaría 47 por la longitud, que son 8 metros. Si yo hago esa multiplicación de 47 por 8, 47 por 8, me va a dar una carga puntualizada de 376 y va a estar a la mitad. Ahora, esa nueva viga, déjame te la dibujo por acá, imagínate esa nueva viga con una carga de 376 a la mitad, pues significa que lo que tenga a la izquierda carga exactamente lo mismo que lo que tengo a la derecha. Es una viga simétrica. Si lo que tengo a la izquierda y a la derecha es igualito, pues entonces ese 376 lo podemos dividir entre 2.
y ahí nos da el 188. Ok, ya entendí. Gracias, profe. Qué bueno. Entonces siempre va a ser dividirse a la mitad. Bueno, no, o sea, en esta ocasión, digamos que si tú logras dividir a tu viga en una que nada más incluya el peso propio, pues sí, se debería dividirlo a la mitad, ¿no? No, digamos que siempre, ¿no? A mí me causa conflicto esa palabra de siempre. Este, eh, Ok. ya, este, porque puede ser que, mira, puede ser que en algún momento no tengas una viga que sea, pues, por peso propio y que diga, nada más tengo una carga distribuida, pero nada más los primeros 6 metros y los últimos 2 no. ¿Se puede dar una viga así? Pues sí, puede ser que este sea otro tipo de carga y que no sea su peso propio, ¿no? Entonces, en este caso, no sería la mitad, porque el centro de 6 caería a una distancia de 3 y entonces habría que resolver, pues, la viga como veíamos en la sesión pasada, con una formulita que nos dice, mira, si tienes una viga y una carga puntual, podrías tener esta reacción A como la carga por la distancia opuesta entre L, y del otro lado, BY igual a la carga por la distancia opuesta entre L. Y entonces digamos que, por eso te digo que no me gusta la palabrita siempre, ¿no? Digamos que sí sería siempre, siempre y cuando sea desde el inicio hasta el final la carga distribuida. Entonces sí lo puedes dividir entre 2. Ok, gracias. Bueno, ya está. Entonces, fíjense, pues ya tenemos ahí nuestras reacciones y nuestros diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Ahora, resulta que nosotros la vez anterior utilizamos algo que se llamaba momento de inercia. Y lo utilizamos porque gracias al momento de inercia pudimos calcular los esfuerzos. Ahora, si tenemos esta sección, tú recordarás que el momento de inercia para una sección rectangular que gira respecto a su eje horizontal, lo podemos calcular como inercia igual a BH cúbica entre 12. Sobre todo, pues le dedicamos algunas clases a ver este concepto de momento de inercia. Me parece que ustedes también entregaron algunas tareas al respecto, ¿no? De momento de inercia. Entonces, en este caso, nuestro momento de inercia horizontal, es decir, sobre el eje de las zetas, lo podríamos calcular como 20 centímetros por una elevación de 60 centímetros al cubo entre 12. Y eso nos va a provocar un momento de inercia Z de 360,000 centímetros a la cuarta potencia. Ahí está nuestro momento de inercia. Bueno, ahora ese solamente nos va a servir como paso para poder encontrar nuestros esfuerzos por flexión. Voy a anotar por aquí, esfuerzo Fíjate que la formulita de esfuerzo por flexión la utilizábamos la vez anterior. Decíamos que va a ser momento por distancia centroidal entre momento de inercia. Entonces resulta que el esfuerzo va a variar a medida de que cambie el momento. Pero en cambio, esta C y esta inercia la podemos manejar como constantes. Porque la C, el valor máximo de C, siempre va a ser la máxima distancia que hay entre el centroide y la fibra de arriba de la sección transversal. En este caso, la máxima C que puedo utilizar valdría 30 centímetros. Y el momento de inercia, pues ya lo calculamos. Entonces, digamos que para nuestro ejemplo del día de hoy, podríamos escribir, esta es la fórmula general, ¿no? La de siempre. Pero en este ejemplo, podríamos dividir el momento de inercia entre C y nos quedaría 360,000 entre 30 y nos quedaría el resultado en la parte de abajo. Fíjate, voy a tomar mi calculadora o se les enseño por acá. Fíjense, con esta calculadora. No me gusta mucho porque está medio limitada esta. Pues es la de Windows, ¿no? Que le podemos pedir. Si yo divido 360,000 entre 30, resulta que ahí nos da de resultado 12,000. Pero
Tu lógica normal diría, no, tendría que ser al revés, ¿no? Dividir 30 entre 360,000. Bueno, sí, pero lo podemos hacer así y escribir el resultado abajo. Escribir un 12,000, parece que era, sí, 12,000. Y si divido centímetros a la cuarta entre centímetros lineales, me van a quedar centímetros al cubo. Y me va a quedar solamente para este ejemplo mi expresión como momento entre 12,000 centímetros al cubo. En este ejemplo. Y eso significa también, pues que podríamos encontrar cómo se comporta este esfuerzo que me funciona tanto para calcular compresión como para calcular tensión, para los dos me sirve, para diferentes valores de momento. Y entonces yo podría hacer una tablita y decirle a mi lector, mira, cuando X es igual a 0, pues el momento vale 0. Cuando X es igual a 4 metros, el momento vale 2,376 kilogramos punto metro. Pero si yo quisiera expresar este momento en kilogramos punto centímetro, necesito multiplicarlo por 100, agregarle 2 ceros. Y ya mi resultado va a quedar en kilogramos punto centímetro, que es diferente a estos kilogramos punto metro. Le agregué 2 ceros. Le pongo la coma y resulta que tengo 237,600 kilogramos punto centímetro. ¿Por qué? Porque de esa forma, muy fácilmente voy a poder calcular el esfuerzo. Si yo divido estos 237,600 entre 12,000, resulta que me va a dar de esfuerzo una cantidad de 19,8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cuando X es igual a 0, pues no tengo momento, entonces voy a tener un esfuerzo de 0 kilogramos centímetro cuadrado. Ok, pero lo podríamos calcular en otro sitio. Bueno, antes de calcular en otro sitio, yo creo que conviene que este valor de 4 metros se lo indiquemos a nuestro lector. A una profundidad de 0 no vale nada el esfuerzo. A medida que bajo mi sección transversal, voy a llegar a un valor máximo de tensión de 19,8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, en la parte de abajo voy a tener más tensión que está intentando jalar a la viga. Mientras que en la parte de arriba, lo que yo voy a tener tal vez va a ser esfuerzos a compresión que intentan comprimir a la viga. Y creo que hicimos todo, pues un ejemplo de eso la vez pasada, ¿no? Bueno, ahí está. Y llegamos a un valor de 19,8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, pero no es el único punto. Yo podría evaluar cómo se comportan los esfuerzos por flexión en otro sitio. ¿Cómo ven? Entre 0 y 4, ¿dónde lo quieren evaluar? En 3. En 3. ¿En 3? Sí. Bueno, ahí está. Vamos a calcularlo en X igual a 3. Resulta que si yo quiero evaluar el efecto en X igual a 3, espérame, vamos a cambiar. Ahí estoy. Fíjate, en X igual a 3, tendría que calcular cuánto vale la fuerza cortante. ¿Cómo le puedo hacer para calcular el valor de fuerza cortante en X igual a 3? Pues del de 688 voy a bajar 3 metros. Cada uno de los 3 metros pesa 47 kilos. Entonces, 3, déjame anotarlo por aquí. 3 por 47 kilos. 3 por 47 me da 141. Ese 141 lo voy a restar a partir de 688. 688 menos 141, voy a llegar a un valor de fuerza cortante en este punto X igual a 3. Ahí voy a tener 547 kilos. Y ahora calcularía el área hasta ese punto. ¿Cómo le puedo hacer para calcular el área? Base mayor más base menor entre 2 por la altura. Significaría que yo tendría que sumar 688 más 547, eso entre 2,
a mí me da 617.5 por 3 metros de desarrollo. Y resulta que hasta ese punto voy a tener un área de 1852, lo cual me va a permitir encontrar el momento en x igual a 3. Se lo escribo, 1852 kilogramos punto metro en x igual a 3. Ahora, este valor de 1852, si le agrego dos ceros, 1852 y otros dos ceros, ya lo voy a tener expresado en kilogramos punto centímetro. Y ese valor, con dos ceros de más, porque ya está en kilogramos punto centímetro, si lo divido entre 12,000, que es el momento de inercia entre C, pues a su vez me va a permitir encontrar un valor de 15.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, que ya podría dibujar la gráfica de compresiones en x igual a 3. Voy a llegar a un valor un poquito menor que el anterior. La vez anterior llegaba a 19, pues ahora voy a llegar a 15.4. Y de la misma forma voy a obtener el esfuerzo a tensión, 15.4. En x igual a 3. Lo podríamos calcular en otro sitio. No sé si ustedes lo quieren calcular en x igual a 5, en x igual a 7, a 8, o en x igual a 1, en otro sitio donde ustedes me digan, ¿dónde lo calculamos? ¿En 7? En 7. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, pues entonces, fíjense que si quisiéramos evaluar el valor vamos a ponerlo, otra vuelta con morado, ¿no? Al fin y al cabo está letras. En x igual a 7, aquí en esta línea, si yo quisiera saber el cortante, pues a partir de este valor tendría que subir 47. Si yo tomo mi calculadora y sumo 47 menos 688, voy a llegar a un valor de fuerza cortante en ese sitio de 641 kilogramos. Ahora, si calculo el área hasta ese punto en x igual a 7, podría encontrar el área sumando la base mayor de 688 más la base menor de 641 entre 2 y multiplicarlo por 1. Quiere decir que en x igual a 7 voy a tener un valor de momento igual a 664 kilogramos punto metro. Y lo anoto en mi tablita, ¿no? Ahora, no voy a anotar ese valor así en kilogramos punto metro, sino que lo voy a multiplicar por 100. En 7 metros, ese valor de 664, le agrego dos ceros, y me queda 66.400 kilogramos punto centímetro. Le estamos cambiando las unidades. Y esos 64.400 kilogramos punto centímetro, si lo divido entre 12,000 centímetros al cubo, me va a dar un esfuerzo pues mucho más pequeñito, ¿no? De 5.53 kilogramos centímetro cuadrado. Ese esfuerzo pequeñito, porque está muy pegado a la orilla, también lo podríamos graficar, aunque pues evidentemente que más pequeño, ¿no? Como 5.53 kilogramos centímetro cuadrado. Y en la parte de abajo igual, muy pequeñito, ¿no? 5.53. Alguien evidentemente que me va a decir, bueno, ¿y en x igual a 0 qué pasa? Pues el momento vale 0 y entonces el esfuerzo por flexión va de 0 hasta 0. En x igual a, en x igual a 8, ¿qué pasa? Pues también el momento vale 0 y va de 0 a 0, tanto a tensión como a compresión. Entonces, en el lugar donde nosotros queramos, vamos a poder evaluar esos esfuerzos. Lo importante sería tratar de evaluarlo donde el momento es máximo, ¿no? Que en este caso se está presentando debajo de la carga en x igual a 4 metros. Ahora, ese momento máximo me va a provocar un esfuerzo máximo
a compresión y también un esfuerzo máximo a tensión, que en esta ocasión vale 19.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, lo importante sería saber si la madera de pino es capaz de soportar ese esfuerzo o no. Porque si no, pues de nada sirve que nosotros nos estemos imaginando todo esto y sacando tantos números, si de repente esa madera no va a ser capaz de soportar esa fuerza, sino que se va a romper. ¿Y a quién le podemos preguntar si va a aguantar o se va a romper? Bueno, pues lo podemos consultar ese valor en la tablita, ¿no? Fíjate, aquí dice otra vuelta, pino blanco. Ahí en la parte de arriba nos está diciendo cuál es la resistencia última a compresión. Y nos está diciendo que aguanta 34 megapascales. Megapascales. De forma muy simple, yo te diría que si esa madera tiene un esfuerzo último a la compresión de 34 megapascales, yo de forma muy simple te diría multiplícalo por 10. Y vas a tener algo así como 340 kilogramos centímetro cuadrado. Ese sería el valor que resiste. Evidentemente que este valor es mucho más grande que 19. Entonces podríamos decir que sí resiste. Pero como no quiero que nada más te quedes con mi idea acerca de cómo yo lo haría, pues entonces le vamos a preguntar a Google. 34 megapascales, ¿cuánto es en kilogramos centímetro cuadrado? Podemos abrir nuestro explorador, caer en este efecto del consumismo y abrir nuestro Google. Y decirle, oye Google, ayúdame a transformar un megapascal a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y como es una búsqueda bastante común, pues resulta que incluso hasta tiene un convertidor de unidades el Google. Y me dice, pues tú dime qué valor quieres convertir. Aquí sustituimos los 34 kilogramos, 34 megapascales que nos da el librito, que dice que soporta la madera de pino, y vamos a llegar a un valor de 346.7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Le podemos utilizar otra unidad, Aquí mira, dice kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Lo podemos pasar a bares, a atmósferas, a torres Ellis, a milímetros de mercurio. Bueno, hay incluso hasta páginas especializadas en convertir unidades. Pero bueno, ese valor de 346.7 lo escribiríamos aquí. 346.7 kilogramos centímetro cuadrado. Esto es lo que resiste la madera de pino, ¿no? Madera de pino blanco. Y nuestra viga a lo mucho va a llegar a 19. Entonces, pues casi alguien diría, pues está sobrada, ¿no? O sea, no le vamos a hacer nada. Bueno, está sobrada a compresión, pero atención probablemente nada más pueda soportar 34. Entonces vamos a ponerle por aquí una notita, nos da el espacio todavía. Suponemos que el esfuerzo que soporta tensión admisible va a ser de 34. Entonces 34 contra 19 pues ya no está tan sobrada. ¿Por qué lo suponemos? Pues porque podríamos hacer un efecto igual que el del concreto, ¿no? Que la madera, pues en esencia es mala para cargar tensión. Y es mala porque tiene fibras internas, tiene vetas. Entonces, por alguna de esas vetas podría no soportar mucha fuerza la madera. Por eso, la bronca de la madera es de que hay que saber cortarla, ¿no? Y para eso, bueno, pues hay carpinteros y se dedican a eso. Pero bueno, si suponemos que soporta 34 kilos por centímetro cuadrado, de todas formas está siendo capaz de soportar estos esfuerzos por tensión. Y aquí a esta parte le llamaríamos la zona de esfuerzo por flexión. Pero tú me vas a decir, oye, profesor, pero es que eso ya lo vimos la vez pasada. Y no estamos viendo nada nuevo, ¿no? Yo quiero ver algo nuevo. Bueno, ahorita lo hacemos, todavía tenemos tiempo. Nada más que no sé si hasta este momento alguien ya tiene alguna duda o nos estamos entendiendo.
Vamos bien, bien. profe. ¿Vamos bien? Sí. Órale. Bueno, entonces fíjense que lo nuevo, el día de hoy, pues podría ser utilizar o determinar las fuerzas cortantes que se generan con respecto a las fibras horizontales. Para eso nos habíamos escrito que hay algo que se llama esfuerzo cortante por flexión. Y que su formulita nos llevaría a tau igual a, a fuerza cortante por primer momento de área entre inercia y la base. Fíjate que esa formulita, digamos que también podría tener un valor constante y uno variable. ¿Qué pasaría, pongamos, si de la sección transversal, ya ves que la sección transversal de nuestro problema mide, me quedo medio fea, pero mide 60 centímetros de alto por 20 centímetros de base? ¿Qué pasaría si yo considerara que los últimos 10 centímetros de la sección son los que quiero analizar? Los últimos 10 centímetros yo quiero saber cómo se patinan con respecto al resto de la sección. Entonces vamos a ponerle aquí 10 centímetros. Si tiene 20 de base, pues entonces podría calcular su área. Y su área sería 20 por 10, sería 200 centímetros cuadrados. También podría calcular la distancia que hay entre el centroide de toda la figura, que evidentemente, pues yo creo que nos lo podemos imaginar que está a 30 centímetros de la base y a 30 centímetros de la parte alta, y el centroide del área que quiero analizar. El centroide del área que quiero analizar, pues estaría ubicado a 5 centímetros del extremo, ¿no? Lo cual significaría que mi distancia Y, lo pongo en verde, la distancia entre el centroide de la fibra que estoy analizando y el centroide general, Y tomaría un valor de 25. Ah, pues entonces con esa altura de 25 yo podría calcular mi primer momento de área, que se llamaba Q. El primer momento de área, ya ves que está definido como área por distancia Y. En este caso, valdría 200 centímetros cuadrados por una distancia Y de 25 centímetros. Y eso nos daría 200 por 25, algo así como 5,000 centímetros cúbicos. La inercia ya la tenemos. La inercia, te la voy a escribir por aquí porque ya la sabemos. ¿Te acuerdas que valía 360,000 centímetros a la cuarta potencia? Y la base medía 20 centímetros. Entonces, digamos que para esta fibra que estamos analizando, que tiene un espesor de 10 centímetros, que incluso le podríamos poner como título fibra 10 fibra 10 por los 10 centímetros superiores, bueno, pues resulta que nuestra fórmula de cortante la podríamos colapsar a fuerza cortante por estos 500 centímetros cúbicos entre una inercia de 360,000 centímetros a la cuarta y una base de 20 centímetros. Ahora fíjate, si yo hago la división de la misma forma que lo hicimos hace rato, de abajo hacia arriba, o sea, si yo multiplico primero 20 por 360,000, me va a dar algo así como 7,200,000. Y esos 7 millones los divido entre 500, aquí voy a tomar mi calculadora, clear. Primero multiplico 360,000 por 20 centímetros de base. El resultado son 7 millones. Ahora, ese resultado lo voy a dividir entre 500 y voy a poner el resultado abajo. Centímetros cuadrados. Entonces resulta que esta fibra 10 va a poder tomar los valores de fuerza cortante entre 14,400. Ok. Ahora, en la parte de abajo yo tengo centímetros a la cuarta por centímetros. Centímetros a la quinta. Y en la parte de arriba tengo centímetros al cubo. Entonces mi resultado va en centímetros al cuadrado. Y mira, como que esto sí se le ve cara, es una pseudo fórmula, ¿no? Es una fórmula, la fórmula general es esta.
esfuerzo cortante por flexión. Pero esta pseudo fórmula la voy a poder aplicar siempre que quiera medir los esfuerzos a 10 centímetros de altura. Y entonces lo único que voy a hacer va a ser sustituir los valores de la fuerza cortante para diferentes valores de X. Es decir, pongamos para X igual a 0, para X igual a 3, para X igual a 4, a 7 y a 8. Ahí está. Híjole, es que en 4 no se puede calcular. O sea, voy a ponerle aquí una línea porque en 4 exactamente no se puede calcular. Podría ser 1 centímetro antes o 1 centímetro después. Pero ahorita ustedes van a ver por qué. Bueno, fíjense, en X igual a 0, la fuerza cortante, vamos a regresar. En X igual a 0, la fuerza cortante vale 688 kilos. Y en X igual a 3 vale 547. Voy a anotar los dos. 547 y 688 kilos. Estos están en kilogramos. Kilogramos. Entonces, cuando lo divide entre centímetros cuadrados, mi esfuerzo cortante, va a quedar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si yo divido 688 entre 14,400, perdón, me va a dar un valor de 0.047. Si yo divido 547 entre 14,400, me va a dar un valor de 0.038. Bueno, para 8 vale 688, yo creo que no valdría mucho la pena calcularlo, nos va a volver a dar lo mismo, 0.047. Y para 7 no me acuerdo cuánto valía el cortante, no, déjame subir mi pantalla. La fuerza cortante en X igual a 7 valía 641. Entonces, si yo nos divido 641 kilos entre 14,400 centímetros cuadrados, me va a dar un valor de 0.044. Okay. Ahora, esos valores, digamos que yo también los puedo graficar. Nada más que lo que estoy encontrando ahorita son valores para diferentes valores de esfuerzo cortante para diferentes X. Mira, entonces vamos a hacerlo. Dice, en el apoyo, cuando X vale 0, resulta que a 10 centímetros de la parte de arriba, a 10 centímetros de la parte superior, fíjate, voy a tratar de dibujar esta un poquito más abajo. Ahí está. Aquí sería Y igual a 0, luego tendríamos tal vez una Y igual a 10, Y igual a 20 y Y igual a 30. A 10 centímetros de la parte superior, resulta que en el apoyo estoy encontrando un valor que vale 0.047. Luego a 3 metros estoy encontrando un valor que vale un poquito menos, 0.038. Y luego en 4 metros, ahí les dije que no se podía calcular, ahorita les explico por qué. En 7 metros estoy encontrando un valor de 0.044. Y en 8 metros, otra vuelta tendría un valor de 0.047. Ahí nada más tengo 2 puntitos. Ahora, podríamos analizar otra fibra. Para eso, déjenme escribirla por aquí abajito. Otra fibra, pongamos alejada 20 centímetros desde arriba. Vamos a dibujarla. Fíjense, ahí está mi sección completa, que mide 60 centímetros y que mide 20 de base. Si ahora me alejo 20 centímetros de la parte superior, resulta que su centro va a estar a 10 centímetros de la fibra superior, lo cual va a provocar una distancia Y desde la parte media, ya ves que hasta arriba mediría 30, 30 y 30 hacia abajo, 30 menos 10, me quedaría Y igual a 20, ¿no? Y su área sería de 20 por 20, 20 de alto por 20 de base, lo cual me llevaría a 400 centímetros cuadrados. Para esta fibra 20,
resulta que podría calcular el primer momento de área como área por distancia y va a ser área de 400 por 20, me va a dar un 8,000 centímetros al cubo. Y mi fórmula general, que es fuerza cortante por primer momento de área entre inercia y la base, resulta que la podría particularizar para esta fibra como fuerza cortante por 8,000 centímetros al cubo entre una inercia de 360,000 centímetros a la cuarta y una base de 20 centímetros. Hacemos lo mismo, podríamos dejar la fuerza cortante en la parte de arriba y obtener una división en la parte de abajo. 360,000 por 20 entre 8,000, ahí me da 900 de resultado. A ver, nada más déjenme verificar que estamos haciendo las cosas bien. 400 por 20, sí, son 8,000. Y la vez anterior teníamos 200 por 25. Híjole, ¿qué creen? Que la vez anterior teníamos un error. Me llamó ahorita mucho la atención que la vez anterior teníamos un 14,000 y ahorita tenemos 900. Y ya encontré que aquí hay un error. Desgraciadamente nadie lo vio, ¿no? Nadie se dio cuenta de eso. Mira, si hacemos esta operación, 360,000. Ah, ya vi por qué está el error. Son 360,000 centímetros a la cuarta. 360, 1, 2, 3, 1000 por 20. Y luego eso entre 5,000. Nuestro resultado es 1,400. No es 14,000. Es 1,400. Vamos a corregirlo. Siempre va a ser mejor aceptar un error a tratar de mantenernos en el error, ¿no? Vamos a corregirlo. También los valores de aquí arribita. Realmente, híjole, yo no lo alcancé a ver y creo que ustedes tampoco. Bueno, ya está. Lo bueno es que tenemos vida, ¿no? Estamos vivos y podemos corregirlo todavía. 1,440. Bueno, pues hay que hacer esas divisiones. 688 entre 1,440. Ahí me da 0.47. La segunda división nos da 0.37. 0.38. 0.38. La tercera división nos da 0.44 o 45. 0.45 y la primera 0.47. Ahí están nuestros valores. Entonces, ahora sí los podemos graficar, ¿no? 0.47, 0.47 para la fibra de 10 centímetros de diferencia con respecto a la altura, 0.38 y 0.45 y 0.47. Ahí está. Bueno, ahora sí, podemos sustituir los valores de cortante, que al fin y al cabo ya los tenemos, en esta segunda fibra. Otra vez podríamos hacer nuestra tablita, que diría, bueno, incluso se la podemos poner aquí, cortante o esfuerzo cortante en fibra 10, y podríamos escribir nuestra fuerza cortante en fibra 20. Ahora dividiríamos 688 entre 900 y nos va a dar un valor de 0.76. Si dividimos 547 entre 900, nos va a dar un valor de 0.60, 61.
Si dividimos 641 entre 900, nos va a dar un valor de 0.71. Y si dividimos 688 entre 900, nos va a dar de valor 0.76. Bueno, y podemos seguir construyendo nuestros diagramas. Voy a mover mi pantalla tantito. Mira, ahí va. Dice 0.47, después llegamos a un punto 76. 0.76. El anterior es 0.61. Y este es 0.71. Híjole, ese no se va a ver. 0.71. Bueno. Ahora, podríamos hacer este ejercicio para la fibra central. Y sería nuestra última fibra que analizaríamos. Vamos a verlo. Ahora, la fibra central, que le podríamos llamar incluso fibra 30 o fibra central, de la misma forma que las anteriores, resulta que la viga completa mide 60 centímetros de alto. Si nada más voy a ashurar o voy a considerar cómo intenta patinar la mitad de la viga, pues entonces esa altura va a medir 30. Su centro va a estar ubicado a 15 del centro de toda la viga. Y entonces voy a tener una distancia Y igual a 15 y un área igual a una base de 20. 20 por 30, es decir, 20 por 30, pues me parece que nos va a dar 600, ¿no? 600. Con eso podemos calcular nuestro primer momento de área, que va a ser área por Y, y si multiplicamos 600 por 15, vamos a obtener de resultado 9000 centímetros cúbicos. Si sustituimos nuestra fórmula general, que ya ves que es tau igual a fuerza cortante por primer momento de área entre inercia y la base, pues resulta que para esta fibra central o fibra 30, si le quieres llamar así, pues nuestra función de fuerza cortante quedaría fuerza cortante entre 360,000 por 20 entre 9000. Y eso a mí me da entre 800 centímetros cuadrados. Y también lo podríamos incluir en nuestra tablita, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio, el cortante en la fibra 30. Si dividimos 688 entre 800, nos va a dar resultado 0.86. Si dividimos 547 entre 800, 0.68. Si dividimos 641 entre 800, nos da de resultado 0.880. Bueno, ahora esos mismos resultados los podemos graficar. Y mira, esa sería nuestra última fibra, porque en la parte de abajo se dan un valor es espejo. Entonces, la primera de para cuando X es igual a 0, va a llegar a un máximo de 0.86 kilogramos centímetro cuadrado, y a partir de ese punto va a bajar. Al final también va a llegar a un máximo de 0.86 y a partir de ese punto va a empezar a bajar 0.86. Las intermedias, pongamos, esta va a llegar a un valor de 0.80 y a partir de ese punto va a empezar a bajar. Y esta va a llegar a un valor de 0.68. Y a partir de ese sitio va a empezar a bajar. Y esos serían, digamos, nuestros diagramas de fuerza cortante por flexión. Perdón, déjame corregirlo a mí mismo. Porque su nombre correcto es esfuerzo cortante. Ok, esfuerzo cortante por flexión. Ahora, fíjate, yo te decía que ahí en 4 no se podría calcular. Bueno, sí se puede calcular, pero se puede calcular 1 centímetro antes o 1 centímetro después para tomar
un cortante de 500. Ahora, ese cortante de 500, pues evidentemente que también nos va a generar una fuerza, un esfuerzo por fuerza cortante, y tendríamos que dividir 500 entre 1440, que era a 10 centímetros, nos va a dar un valor aquí de 0.34. Luego 500 entre, me parece que era 900, y nos va a dar un valor de 0.55. 0.55 es aquí. Y luego 500 entre 800, y nos va a dar un valor de 0.62. Y también podemos encontrar el diagrama de esfuerzo cortante en ese sitio. Ahora, esos diagramas son un poquito más complejos de entender, ¿no? No es tan fácil como el de arriba, como que nada más nos dice, se está comprimiendo, se está tensionando. Pero el de abajo, digamos que lo que nos intenta decir es la fuerza que intenta desplazar a las fibras. Lo que se pone todavía más interesante, y para eso voy a dibujarte en la siguiente hoja, es de que nuestra viga, que nada más nosotros la alcanzamos a ver, pues es de forma externa, tal vez encima de una columna en uno de los extremos, encima de una columna encima del otro de los extremos, pues resulta que cada elemento diferencial de esa viga, cualquier elemento diferencial de la viga, está sometido a fuerzas de tensión, de compresión y de fuerza cortante. Entonces, si a este elemento yo me lo llevo para acá, abajito, bueno, resulta que este elemento diferencial, ese pedacito de viga, va a estar sometida a una fuerza tal vez de compresión, porque está por arriba, una fuerza de compresión, probablemente tenga una fuerza de compresión también sobre el eje de las yes, y además tiene un esfuerzo cortante, uno que va intentando hacerla girar, y se va a estabilizar. Y este sistema de fuerza cortante y de esfuerzos axiales va a provocar o no, posiblemente que la viga falle. Ahora, mira, este sistema de fuerzas, estas cortantes que acabamos de calcular y que probablemente en el diagrama no sean muy fáciles de identificar, este par de fuerzas, lo que intentan hacerle ese elemento diferencial, pues es simplemente jalarlo, ¿no? Jalarlo hacia arriba y hacia la izquierda, mientras que el otro par de fuerzas intentan jalarlo hacia abajo y hacia la derecha. Y ahí nos está diciendo con qué magnitud lo está haciendo. Si esas fuerzas son lo suficientemente grandes, van a provocar una fisura. Y esa fisura son las que a veces alcanzamos a ver en algunos puentes. No significa que se va a caer, porque todavía hay que considerar el acero. Hasta ahorita nada más estamos considerando, bueno, si fuera una viga normal, ¿no? Este es de madera y entonces no va a llevar acero. Pero ese sistema de fuerzas me va a permitir calcular si la viga se va a romper o no. Por eso es necesario poder determinarlo. Ahora, lo que nosotros estamos encontrando hasta este momento solamente son esfuerzos cortantes horizontales, y después habrá que invertirlos o cambiarles su sentido para determinar cuánto vale el esfuerzo cortante en un ángulo que no sea el horizontal. Eso se pone un poquito más interesante, pero para eso necesito tal vez un par de clases más, ¿no? Ahora, miren, estos valores de fuerza cortante, si ustedes revisan el máximo que tengamos, y yo creo que es más fácil revisarlo en la tabla, el valor máximo que tenemos debería de estar en la parte central, en la fibra 30, y debería ser cerca de los apoyos. Mira, este es el valor máximo que tenemos, 0.86. Déjame escribirlo por aquí. El esfuerzo cortante máximo que encontramos en nuestra viga toma un valor de 0.86 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hay que compararlo con respecto a lo que nos diría el libro. Y fíjate, aquí nos dice una resistencia última por cortante para el pino blanco. Ahí nos está diciendo un valor de 7 megapascales. Esos 7 megapascales, ¿te acuerdas que era multiplicarlo por 10, no? Nos diría que es menor que 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces no se va a romper esa viga porque estamos con un valor de esfuerzo muy menor que el que puede soportar
como esfuerzo cortante. Y en ese momento, probablemente alguien de ustedes diga, pues entonces si la viga no se rompe por flexión, por compresión y tampoco por esfuerzo cortante, pues probablemente estamos tirando nuestro dinero a la basura, ¿no? Probablemente. Probablemente alguien de ustedes diga, sobre todo si empiezan a pensar como economistas, entonces dirían, pues entonces podemos hacer que nuestra viga que nos imaginamos que medía 60 por 20, pues alguien dirá, oigan, si la hacemos de 40 del alto, tal vez por 15 de base, probablemente podamos repetir nuestro cálculo y darnos cuenta que todavía aguanta, así como la telaraña de Mitsubishi Araña, ¿no? Llamar a otro elefante y ver si todavía aguanta. Sí, evidentemente que lo podríamos hacer. Y te darás cuenta de que es un proceso de cálculo iterativo, porque al fin y al cabo, si yo meto una viga que va a medir menos de alto, pues a su vez va a significar que va a tener otro valor de peso propio. Y eso significa volver a generar mis diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Evidentemente que eso lo podríamos hacer, pero en otra clase, ¿no? Y también habría que identificar que no solamente esto es lo que hay que revisarle a la viga, sino que hay que revisar si es capaz de deformarse o no. Y eso lo vamos a hacer en las siguientes clases. Entonces, esta historia, pues digamos que apenas comienza, ¿no? Todavía hay más cosas que platicar. El día de hoy estuvimos platicando acerca de esfuerzo cortante por flexión, pero no sé si alguien de ustedes tiene alguna duda con respecto a ese esfuerzo cortante por flexión, que está un poco más abajo. Vamos a ver. Miren, este diagrama verde. O sobre el diagrama rojo y azul también, no sé si tengan alguna duda. Lo tratamos de aclarar, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Está siendo más o menos entendible o no? Sí, profe. Sí, sí está bien. Bueno. Digamos que estos esfuerzos son un poco necesarios, pues yo creo que para entender si se va a romper la viga o no, ¿no? El de arriba, el que le llamamos por flexión, que utiliza un sigma, yo creo que es un poco más fácil de entender, ¿no? Simplemente aguanta la tensión o aguanta la compresión. Eso de esfuerzo cortante nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Ustedes no son los únicos a los que les cuesta trabajo. Hay otras personas a las que les cuesta trabajo entender ese concepto. Y bueno, hay que evaluarlo, ¿no? Tal vez ustedes en las siguientes materias, como en la de concreto o en la de acero, les van a dar una fórmula específica para concreto, para ver si aguanta la fuerza cortante o no. Y les van a dar una fórmula específica para acero o para madera. Digamos que esta fórmula que vimos el día de hoy, es una fórmula un poco general que puede ser aplicable en aluminio, en cobre, en madera, en concreto, en cualquier material. Y evidentemente que las fórmulas que les van a enseñar en concreto, pues van a ser un poco más sencillas, un poco más directas de aplicar. Pero de lo que no nos podemos evitar, pues es de dibujar nuestros diagramas de fuerza cortante y de momento flector, ¿eh? A fuerzas esos los vamos a tener que dibujar, incluso en esos cursos que son un poco más avanzados. Y que en teoría, pues veríamos cosas un poco más sencillas. Les digo, por ahí, si tuvieran alguna duda, sería un buen momento para preguntarla y tratar de aclararla. Con respecto al resultado último de la última hoja, no entendí bien por qué 0.86 era algo, ¿cómo decirlo?, viable para 0.70. Ya, ok. A ver, mira. En esta gráfica verde que está por aquí, fíjate, hay valores de .47, .76, .86. Parece que este es el máximo. Y resulta que en los extremos de la viga, vamos a encontrar esos valores máximos, ese .86. Creo que es lo que nos comentas de la siguiente hoja. Este valor, que déjame ver si lo pudiera, bueno, ahí está más que remarcado, yo creo que ya no le podemos decir más. Ese valor de .86, habría que compararlo, ¿no? Y por eso lo escribimos por acá.
Este es el valor máximo que nosotros encontramos para nuestro ejemplo. Ahora, resulta que en el librito nos dice, cada material tiene algún esfuerzo cortante, un esfuerzo cortante máximo que puede soportar. Digamos que para la madera de pino blanco, aquí la voy a seleccionar, ahí está, nos da un valor de 7, híjole, perdón, ahí está, ese valor de 7 megapascales. 7 megapascales. Si esos 7 megapascales le pido a Google que me los transforme a kilogramos por fuerza por centímetro cuadrado, pues nos da 71, que es un poquito distinto al valor de 70 que yo te había colocado por acá. Ok, Entonces, ya lo entendí, es que pensé que era como un punto decimal, por eso que era no lo sabía. punto Ah, sí, 7. que era, que no, que era 0.7, por eso es que decía, ¿no? Pero sí, eran 70, entonces sí, ya entiendo. Ya quedó, qué bueno. Más que 70 eran 71, ¿no? Pero pues es un valor 100 veces más grande, ¿no? Sí, 100 veces más grande. Entonces, pues no debe tener ningún problema esa viga de madera, ¿no? Para salvar un claro de 8 metros. Sería muy bueno que ahora que ustedes anden, el día que puedan salir a la calle, ¿no? Claro está. El día que ustedes puedan salir a la calle, que busquen algunas vigas de madera, ¿no? Y que traten de ver como sus dimensiones. A ver, miren, esas se ven bonitas, ¿no? A veces pues, desde un punto de vista arquitectónico son muy bonitas las vigas de madera, dan una sensación de calidez, ¿no? De tal vez como si estuviéramos en una cabaña, ¿no? Entonces, pues bueno, sería interesante que ustedes se le quedaran viendo alguna de ellas y tratar de identificar qué dimensiones tienen, ¿no? Y yo creo que, les digo, tal vez si nosotros nos dedicáramos a ser contadores, pues simplemente podemos entrar a un restaurante y decir, pues mira, está bonito el lugar y ya, ¿no? Pero, pero si ustedes van a ser arquitectos, pues cuando entren a un restaurante y vean algunas vigas así, pues traten de quedárseles viendo y de analizar como qué dimensiones tiene, como de qué tipo de madera es, qué tipo de conexiones tiene. Yo creo que eso que alcancemos a observar de la realidad, en muchas ocasiones alguien diría que es inclusive hasta más importante que lo que veamos en una clase, ¿no? Entonces, fíjate, este sistema de madera, pues ahora que lo vean, traten de quedársele viendo, ¿no? A ver qué pueden ver, si se parece o no a nuestras dimensiones. Bueno, pues ya son 2 de la tarde con 31 minutos y parece que nos estamos pasando un minutito. Y pues ya tenemos que ir a nuestra siguiente clase, ¿no?